Buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Los saluda Liliana Alvarado, presidente del Instituto de Transformación Digital, y les doy la más cordial bienvenida a este octavo TED Talk. Un talk es un espacio de conversación donde compartimos con expertos temas de transformación digital relacionados a un determinado sector. Yo creo que para nadie es una sorpresa que los tiempos están cambiando constantemente y lo que funcionaba ayer no necesariamente funciona hoy. Por lo tanto, hoy día las universidades no pueden limitarse a seguir enseñando y formando profesionales de la manera tradicional. Por otro lado, existen alumnos mucho más exigentes que presionan a las universidades para que éstas se conviertan en entornos de pensamiento crítico, que favorezcan la inteligencia colectiva, el aprendizaje colaborativo y con un desarrollo ágil de procesos. Es sabido que el impacto del COVID-19, no solamente a nivel educativo, sino a nivel de todos los sectores, aceleró este proceso de transformación. Y en el caso de la educación, en la forma de enseñar, en la forma de aprender, en la forma de coordinar, así como en el funcionamiento de toda la institución en general. Hoy día es el momento de arriesgar, de gestionar el cambio, de modernizar los procesos, las mentalidades y las conductas. Pues hoy día lo que necesitamos es una universidad del futuro. Hoy día necesitamos una universidad distinta que logre aprendizajes significativos con estudiantes que siempre están buscando valor. Y es en este contexto que conversaremos con representantes de prestigiosas universidades para preguntarles sobre su visión de la universidad del futuro. Cómo adaptarla a las necesidades de estos estudiantes mucho más exigentes y mucho más, con mucho más necesidades de aprendizaje que lo que teníamos antes, donde la evolución del conocimiento es altísima. Para este TED Talk contamos con la presencia de tres importantes speakers. Y quiero, por favor, que me permitan leer. José Dextre es el presidente del grupo EDUCAT, la Universidad Científica del Sur y el Instituto CICE. Es reconocido como una de las 6 personas más influyentes en la educación superior. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con posgrado en marketing en la Escuela de Negocios CESAN, en los programas de extensión en finanzas, marketing y gestión estratégica de la Universidad de Berkeley, en California, doctor en ciencias sociales y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente del grupo EDUCAT, Universidad Científica del Sur, Instituto CICE, director de la Federación de Institutos Privados de Educación Superior y del Consejo Privado Anticorrupción. Nos acompaña también la doctora Marianela Adriansens, directora de proyectos académicos de la Escuela de Negocios del Tecnológico del Monterrey. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico de Monterrey, con maestría en EGADE y doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto en España. Es certificado en Innovation Management en el Global Innovation Management Institute a través del EXL Center en Boston, Massachusetts. Colaboradora con DCH Internacional, ha publicado diversos artículos en temas de su especialidad, imparte cursos, diplomados y consultorías de trabajo en equipo, liderazgo, administración, recursos humanos, uso de la tecnología en los negocios y comunicación organizacional. Ha sido directora regional del Departamento de Gestión y Liderazgo y actualmente es directora de proyectos académicos de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y Edward Guamaní Martínez, Solution Specialist Modern Work en Microsoft, es director general de servicios universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ingeniero de sistemas, fue director general de servicios universitarios en la Universidad de San Marcos, donde diseñó el plan de transformación de la universidad. Antes tuvo roles en Microsoft Business IT y UPlanner, ayudando a instituciones de educación en el Perú y la región. Ayudó a implementar la nube en el 60% de institutos de educación superior del país, diseñó el primer material de capacitación en quechua, variante chanca, con la cual se capacitó a más de 40.000 docentes. Trabaja en Microsoft ayudando a las organizaciones en su proceso de transformación a través de iniciativas de trabajo híbrido con un enfoque en el balance vida y trabajo.
El formato de esta presentación es, vamos a darle 8 minutos a cada uno de los expositores para que presenten su propuesta y luego iniciaremos un conversatorio por 20 minutos para luego proceder a contestar las preguntas de cada uno de los asistentes. Comenzamos con el doctor José Dextre. Muy buenas tardes. Primero agradecer al Instituto para la Transformación Digital para el Desarrollo. Agradecerles la invitación, saludar a los otros distinguidos expositores y sobre todo saludar a quienes nos están escuchando y agradecerles por ello. Voy a entrar a compartir. Me confirman, por favor, de que está viéndose mi pantalla. Es correcto. Ok. En este tema de la transformación digital en la educación superior y dado el tiempo que de todas maneras es corto, quiero ir a comentar qué cosa es lo que las nuevas tecnologías han producido, no solo en el sector de educación, sino en todos los sectores de la economía. Entonces, nosotros escuchamos permanentemente de estos cambios, la tecnología de la información que comienza a mediados del siglo pasado, ¿no? Va ingresando, y cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de cómo influyen las herramientas digitales en los diferentes sectores de la economía, y la educación es uno de ellos. La educación, muchas veces decimos, la educación transforma a la sociedad, pero cuando los que estamos involucrados en la educación y estudiamos al respecto, sabemos que más bien son los cambios sociales y tecnológicos los que transforman la sociedad, ¿no? Antes, digamos, estudiaba para que aprendiéramos que la autoridad tenía una presencia divina en ella, ¿no? Y así, y hoy, digamos, algunos países, ¿no es cierto?, creen y enseñan que, digamos, la dictadura tal o cual, religiosa, marxista o alguna otra, son los dueños de la verdad y adecúan a eso la educación. Yo quiero concentrarme, para no desviarme mucho, en la influencia que el cambio social y tecnológico está produciendo en la educación en este momento, y concentrarme en dos temas. Uno, lo que plantea Sabato en este modelo de la triple hélice, donde él recoge que ahora el conocimiento demanda esta integración academia-estado-mercado. Demanda que los productores del conocimiento, que es la academia, los que consumen ese conocimiento del mercado y quienes tienen que promover y facilitar, tengan un nivel de asociación. Y esta otra teoría de el conocimiento fruto del espacio interdisciplinario, ¿no? Gibbon señala que ya el conocimiento tiene que romper esa lógica tradicional que todavía la encontramos en algunas universidades, donde el investigador, motivado por su propia curiosidad, genera ese conocimiento. Y se propicia este tema de la interdisciplinaridad para promover un conocimiento mejor articulado también hacia la sociedad. Las herramientas digitales, ¿no? Digamos que propician esta transformación. En el caso de la educación, no solamente modifican la gestión de la educación, la propia universidad y sus carreras profesionales. O sea, han generado un cambio cultural en la universidad, ¿no? Hay nuevos tipos de universidades. Esta posibilidad de usar las tecnologías ha abierto las puertas a redes de universidades, estos clústeres, a una investigación colaborativa entre diferentes universidades. Y yo voy a comentar un poco más adelante la universidad innovadora, que creo tiene características necesarias para que nosotros efectivamente podamos hacer una transformación digital en la educación. Evidentemente, la universidad ha tenido esta virtualización de la educación a distancia como una variable también importante en esta transformación educativa, ¿no?
tiene en esa aparición de herramientas digitales una presión que le genera la internacionalización y la homogeneización de contenidos. Nosotros conocemos a esta empresa Creana, esta startup peruana, ¿no es cierto?, hoy desarrollada internacionalmente, donde los productos educativos se convierten en algo así en un commodity, ¿no? Y entonces yo te entrego ese contenido, a veces te facilito el hacerlo y efectivamente produce avances, ¿no? Pero el proceso de aprendizaje también se va a ver golpeado, como lo vamos a ver inmediatamente. Y la internacionalización valiosa, porque estamos en una sociedad global, también nos tiene que llevar a pensar en el tema de la propia localización. En mi época, cuando yo estaba estudiando, el gobierno militar, la dictadura militar de ese momento copiaba lo que decía el gobierno cubano, la dictadura cubana, y había que formar los profesionales que el país necesitaba. Estos temas de la pérdida de presencialidad que afectan la interacción profesor-alumno. Y evidentemente la transformación de procesos, que es lo más, digamos, evidente. Ahora, para estos cambios, ¿hay una vocación innovativa? Porque utilizar las herramientas digitales requiere que la sociedad en los diferentes sectores tenga una vocación innovadora, desde mi perspectiva. Y yo creo que lamentablemente nuestra sociedad está educada desde el colegio, en los propios hogares. Nuestra sociedad es educada con una actitud predominantemente controlista y autoritaria. Y esa cultura impide la innovación. Y entonces vemos cómo la universidad, por los errores que cometió, algo así como un muchacho adolescente que a la hora que comienza a ejercer su autonomía comete errores, y el padre, ¿no es cierto?, castiga inmediatamente para impedir que logre la autonomía, ¿no? Y le dice, ahora tú vas a actuar de esta manera. Es un poco lo que pasa con la universidad peruana. Cometió errores y la ley y el Estado sancionó su autonomía. Y entonces el uso de la virtualidad solo es hasta el 50%, 5 años obligatorios, ningún alumno puede adelantar, organigramas únicos en la educación pública. Cambiar la sociedad y la visión que tiene ella sobre la educación, por ejemplo, en el tema de la inclusión. No tenemos presupuesto. Sin embargo, la sociedad le pide al Estado que use, que sea el principal proveedor. No analiza beca 18, que es una modalidad de voucher. Evidentemente no modificamos, ¿no es cierto?, con herramientas digitales, ni corregimos el tema de la corrupción, el tema de la justicia. No hay transparencia. El tema de la competencia por la calidad. Se limita la oferta. Y cuando la oferta no supera la demanda, es muy difícil la competencia por la calidad. Soy la única clínica en el pueblo, todo el mundo va a ir a esa clínica. Cuando hayan más clínicas que las que el pueblo necesita, recién va a haber competencia por la calidad. Y esta desconfianza, ¿no es cierto?, en la alianza pública-privada, que un poco he comentado, que ha paralizado. No hay trámites en este momento que permitan abrir nuevos proyectos o filiales educativos. Entonces, el sector que tiene que utilizar las herramientas digitales carece de una vocación innovadora. La situación de la gobernanza digital, ¿no es cierto? Nosotros tenemos básicamente 2 instituciones. SUNEDU tiene digitalizado grados y títulos, el procedimiento de licenciamiento de medicina, la mesa de parte digital, y no tiene cómo verificar una solicitud ingresada. Y voy a hacer un paréntesis, porque de alguna manera estaba preparando la charla para los 10-12 minutos que se habló en la reunión de ayer, y ahora Liliana me ha reducido a 8. Le voy a pedir que por favor me permita un par de minutos. Entonces, decía esto de SUNEDU y de CINEACE. CINEACE tiene todos sus procesos de plataformas digitales, tiene herramientas digitales para consultar sobre las acreditaciones, etc. Y yo veo algo atrás, digamos, en la identidad de estas instituciones. SUNEDU surge de la vocación controlista, es obligatoria, es punitiva, ¿no? Mientras que CINEACE es voluntaria, ¿no? CINEACE promueve la acreditación
y las comisiones evaluadoras del SINEACE tienen una característica totalmente innovadora. Son tercerizadas. En SUNEDU, las comisiones evaluadoras pertenecen al propio SUNEDU. Entonces yo veo ahí temas de cultura importantes. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID rompió la cultura educativa y lo que nos iba a tomar años se hizo en semanas. Pero principalmente yo creo que tenemos que analizar dos temas. Uno, el aprendizaje, ¿no? Estamos en un auditorio y yo estaría haciendo lo que vemos en un cuadro de la Edad Media. Estoy dictando una clase, ¿no? No hay interacción, no hay metodologías de aprendizaje innovadoras. Eso es posible de hacerlo y lo ha permitido el tema de las herramientas digitales, romper ese dictado de clase. Impuso la virtualidad contra la ley. A nosotros nos decía la ley solo el 50% de virtualidad. Y empezó la pandemia y las universidades que teníamos experiencia en la nivel de posgrado lo llevamos inmediatamente al pregrado y tuvimos que ayudar a otras universidades a acomodarse. Se rompió la ley controlista, esa ley con poca capacidad innovadora. José, el modelo, sí, el modelo de aprendizaje, ¿no? Hay que revisar y lo conversaremos, las bondades que ha tenido el tema sincrónico y el tema asincrónico y cómo estas herramientas simplemente están trabajando para esos modelos de aprendizaje. Voy a terminar con esta característica, ¿no? La transformación digital en la gestión institucional de la universidad. Yo creo que la transformación digital implica una cultura, una manera de utilizar la herramienta digital. ¿Para qué? Para transformar, o sea, una cultura transformativa, transformar la organización. Para transformar la universidad, hay un tipo que señalaba antes, que es la universidad innovativa o innovadora, que tiene estas características, una dirección centralizada y de liderazgo compartido. Hay un vínculo hacia la sociedad, hay una necesidad de salir, no quedarse en el claustro universitario. La cultura de rendición de cuentas y construir una cultura compartida que va a implicar estos temas que en la gestión lo conocemos. Creo que sobre eso hay que analizar, porque si no hay ese tema, difícilmente nosotros vamos a poder construir un modelo de universidad digital. El modelo que nosotros tenemos en Científica es que la empresa, el Estado regulador y la transformación digital actúen sobre el tema del aprendizaje y sobre el tema de la investigación, colocando herramientas en estos temas de gestión de la universidad, pero en función a una cultura. Quedo ahí, disculpen que me haya pasado eso para el... Muchas gracias, José. Creo que nos ha quedado clarísimo tu propuesta. Por favor, doctora Marianela Adriansens. Está sin micro, Marianela. Sí, gracias. Ay, perdón, a ver, está listo. Gracias. Bueno, primero también agradecer la invitación al Instituto de Transformación Digital, la invitación a Liliana y el poder compartir este espacio aquí con los colegas. Lo que yo les voy a presentar es lo que hemos estado haciendo desde hace algunos años en el Tecnológico de Monterrey, enfocado en este tema de lo que es la transformación digital. Reflexionando, la universidad del futuro debe responder a todos los desafíos de un entorno que más que nunca está en un constante cambio, y la cultura digital debe de ser un apoyo para el gran reto que tenemos todas las universidades hoy en día. Todos los colaboradores deben de ser parte de ese cambio, de esa transformación y adaptarse a estas nuevas formas de trabajo que nos está tocando vivir. La tecnología debe de ser una herramienta para transformar los procesos que ya existen y para crear otros que sean mucho más eficientes que los que ya tenemos. Hablar de transformación digital en la educación superior es hablar de innovación, es hablar de una evolución de la enseñanza tradicional a un cambio en el cual nos vamos a enfocar en el aprendizaje activo. Y como bien lo decía ahorita mi colega José, la pandemia vino a acelerar todo este proceso de transformación en el cual ya estábamos inmersos muchas organizaciones. La transformación digital se logra utilizando herramientas tecnológicas modernas,
Pero también algo bien importante es estableciendo un cambio en los procesos, en los sistemas, en la metodología y en la mentalidad de todos los que formamos parte de la universidad, profesores, colaboradores, etcétera. Nosotros como institución, en febrero del año 2019, lanzamos el Plan Estratégico 2025, sin saber pues lo que se venía en el año siguiente, y basado o estableciendo la visión basados en el liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el florecimiento humano. El año 2020 nos hizo darnos cuenta de los grandes retos que tenemos como sociedad en múltiples áreas y de la urgencia de innovar y transformarnos constantemente frente a situaciones tan complejas. Como institución vemos retos y oportunidades, y es ahí donde identificamos qué es lo que tenemos que hacer como Tecnológico de Monterrey en un siguiente nivel, utilizando y aprovechando nuestras fortalezas como institución. Y decidimos enfocarnos en 3 I's, que llamamos las 3 I, que son internacionalización, innovación e investigación. Investigación para contribuir más a la generación de conocimiento, innovación para poder responder de una manera más rápida ante los retos que se nos están demandando, y la internacionalización, ser más globales, queremos tener una mayor presencia, que nuestros campus sean internacionales, fortalecer la presencia en el extranjero también y tener socios internacionales. De esta manera, el rol que nosotros identificamos que tiene la universidad, pues está centrado en lo que es la vinculación con la sociedad, la formación y la investigación. Y en este plan estratégico determinamos concentrarnos en pocos apuestas, pero de alto impacto. Avanzar a ser una universidad de clase mundial, ser más internacional y orientarnos definitivamente al futuro, colocando siempre a las personas en el centro de todas las actividades que realizamos, impulsando para que la universidad sea cada vez más consciente y proactiva, y también que todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad, conectando ideas, talento y recursos en un entorno completamente innovador, y es ahí donde también entra nuestro modelo educativo TEC 21. Nos planteamos como organización qué queríamos que se dijera de nosotros en el futuro e identificamos estos 3 temas prioritarios: el prestigio de la institución, la investigación e innovación de alto impacto y la evolución hacia la educación flexible y digital. Se establecieron 7 iniciativas estratégicas, no voy a ir a detalle a ver cada una de ellas, pero sí me voy a enfocar en lo que es la consolidación del modelo educativo TEC 21, que tiene que ver con todo tiene que ver, pero más enfocado en esta parte de la transformación digital en la educación superior. Este modelo educativo TEC 21 empezamos a trabajar desde el año 2013 y se implementó en el año 2019, y es un modelo en donde los alumnos inician con una etapa de exploración, seleccionando una carrera, y luego se eligen una carrera en la etapa de enfoque y tienen una etapa de especialización donde salen con más información. Quiero compartirles un video que explica de manera muy rápida, dura dos minutos, lo que es este modelo educativo TEC 21, y seguramente surgirán preguntas posteriores a verlo en la sesión. ¿Me indican si... El modelo educativo TEC 21 es único, disruptivo y flexible. Está diseñado para que liberes tu potencial. En él aprenderás a través de retos en los que trabajarás con compañeros y serás guiado por profesores de diferentes disciplinas. Requerirás investigar y conectar la teoría con la práctica. Se trata de que construyas tu aprendizaje, no de que estudies para un examen. De que desarrolles conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se queden contigo. Bajo este nuevo modelo, desarrollarás diferentes competencias, unas enfocadas al área y a la carrera que elegiste, y otras indispensables para ser un líder transformador en cualquier ambiente en el que te desenvuelvas. Tu plan de estudios dentro del modelo TEC 21 se divide en 3 etapas: exploración, enfoque y especialización. En la exploración, eliges una entrada y experimentas retos que te darán una visión panorámica del área.
En la etapa de enfoque, profundizas en temas y contenidos de tu carrera. Y en la especialización, eliges en qué te quieres concentrar, ya sea a través de concentraciones, prácticas y/o programas nacionales o internacionales. Tu plan de estudios tiene nuevos componentes que son muy innovadores, como los bloques, que están integrados por un reto y módulos de aprendizaje combinando la teoría y la práctica. También vivirás la Semana Tech, que son experiencias intensas y de corta duración que fortalecerán tu perfil como líder. En tu sexto o séptimo semestre vivirás el Semestre Tech, donde personalizarás tu carrera con opciones disponibles en tu campus, en otros o a nivel internacional. Además, en esta gran aventura siempre tendrás compañía. Serás parte de una comunidad estudiantil, donde conocerás grandes amigos y desde el primer día tendrás un mentor, un asesor académico y un peer mentor que te van a apoyar y orientar a vivir la mejor experiencia en el TEC. ¿Qué esperas para vivirlo? Ven al TEC, explora, elige, libera tu potencial transformador. Y con este, voy a dejar de compartir. Y con este modelo educativo, pues fue cómo hemos logrado de nosotros como institución el transformarnos. Esta es la última filmina que traigo. ¿Cómo nos hemos transformado? Bueno, este modelo educativo nos ha permitido tener habilidades y herramientas digitales. Implementamos con la pandemia el modelo HighFlex Plus Tech, que implicaba esa preparación. En una semana estuvimos listos como institución en nuestros 26 campus para poder enfrentar la pandemia. Ofrecer modalidades académicas presencial, híbrida sincrónica, híbrida alterna y remota. Contar con institutos interdisciplinarios. Elaborar, ya teníamos, pero conforme a lo que la pandemia demandó, protocolos de seguridad, salud e higiene. Fondos de contingencia de COVID-19 para apoyo a los alumnos, un modelo de regreso consciente porque fue el prepararnos de manera rápida para lo que demandó la pandemia y ahora cómo le hacemos para el regreso. Facultad de excelencia, tenemos ahí identificados o contamos con una facultad de excelencia, pero también queremos atraer a más profesores extranjeros. La parte de bienestar integral que no se puede dejar de lado, basados en una cultura de confianza, de empoderamiento y flexibilidad. Se estableció lo que es mi trayectoria TEC para poder dar servicio a todos nuestros públicos. Una interfaz de inscripciones llamada Iris, que empezamos a utilizar a partir del semestre pasado. Un asistente virtual TechBot para atención a los alumnos. Creamos TechVolution, que son células de trabajo, ya mucho más que un equipo de trabajo, para poder dar atención a todo lo que este modelo requiere. Tech Services, que son equipos multidisciplinarios y ágiles que generan soluciones disruptivas. Plataformas únicas, porque las teníamos, pero estaban divididas. Una plataforma única para estudiantes que acaba de ser lanzada este martes pasado. Y una plataforma única para colaboradores y profesores, que ya teníamos una, pero estaban divididos las opciones que teníamos para poder consultar. Y el día de mañana, y ya oficialmente el viernes, sale esta plataforma única y una alineación de la arquitectura tecnológica institucional. La transformación digital demanda que nos enfoquemos mucho en el público, en el cliente o en nuestros estudiantes y unificar con base en sus necesidades. Y es por eso que el modelo Tech 21 está, como lo pudieron ver en el video, muy enfocado en esto. Toda esta información está sacada de estas ligas de consulta que les van a poder compartir. Y bueno, esta es la presentación que traigo, dispuesta ahorita terminando la participación de Edwin, a continuar charlando con esto. Muchas gracias. Gracias, Marianela. Realmente súper interesante todo lo que nos has expuesto y creo que el enfoque centrado en el alumno es el éxito de aquello que ustedes están trabajando. Edward, por favor, tienes 10 minutos. ¿No te escuchamos? Hay que activar el micro. Listo. Ahora sí se me escucha y se ve mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Listo. Ya. Entonces, bueno, muchas gracias al instituto por la invitación y saludo a las personas que están participando y que nos están viendo por redes sociales. Para tratar de comentarles
solo voy a poder mostrar un slide por unos temas ahí, pero este es más o menos el resumen de lo que se hizo en San Marcos. En contexto, en la Universidad Nacional de San Marcos, yo recuerdo un día antes de todas las medidas de confinamiento que iniciaron en marzo del 2020, hubo un consejo universitario porque justo ese domingo, antes de las medidas de confinamiento, había un examen de admisión que era presencial. Se canceló el examen y luego empezamos con la medida de confinamiento. Y desde ahí, que las clases llegan a iniciar más o menos en un mes luego, las clases se iniciaron como 3 meses después porque en el contexto de la universidad, y no sé si esto se conoce, la universidad funciona de manera autónoma, incluso a nivel de facultades. ¿Y eso qué implica? Que a nivel de facultad yo puedo decidir qué plataforma de educación virtual utilizar o no. Por lo tanto, habían como que islas. En una facultad se utilizaba esta plataforma, en la otra plataforma. Por lo tanto, se tuvo que pasar en diferentes sesiones de consejo extraordinario para tratar de definir una única plataforma y con eso salir. Ahora, luego de la definición, tuvimos que pasar por un proceso de capacitación y el promedio de edad del docente en la universidad es mínimo 55 años, con lo cual el proceso de capacitación de manera remota, porque no podíamos hacer las capacitaciones de forma presencial, que usualmente es lo más simple para el docente capacitado, tuvo bastante complejidad. Entonces, ahí si vieron ahí por redes sociales, habían docentes que con la ayuda de sus hijos o con ayuda de papelitos empezaron a dictar clases y fue un gran trabajo de los profesores. En ese contexto, la universidad también en paralelo empezó a construir diferentes servicios de ayuda al estudiante, ya que no podíamos hacer cosas presenciales, como por ejemplo el sistema único de trámites, el MAT, y otros sistemas internos que primero nacieron de manera separada o independiente, pero empezaron a atender diferentes trámites que ya no se podían hacer de manera tradicional, o sea, presencial. Salimos a funcionar con la limitación de servidores, porque otra vez, al ser autónomo, teníamos que ir a ver cuál era el proceso en cada facultad y cómo es tu proceso, estandarizar un proceso y lanzar los servicios de ayuda al estudiante. Han escuchado también el 2021 sobre el proceso de examen de admisión virtual, que fue el primero, con todos los retos, pero un gran trabajo de todo el equipo. Pero en paralelo empezamos a diseñar el proceso o el plan de transformación de la universidad liderado por el señor rector en esa gestión. Y en resumen, el plan se resume en 5 pilares, todo centrado en el estudiante, porque nosotros al ser, o San Marcos al ser una universidad pública que funciona especialmente con recursos provistos por el Ministerio de Educación y recursos que finalmente son plata de todos los peruanos, por hacer un paréntesis aquí, la universidad también tiene fondos, recursos directamente recaudados. ¿Eso qué quiere decir? Que la universidad hace algunas actividades para recaudar fondos y la universidad usualmente funcionaba con la mitad, ¿no? La mitad presupuesto entregado por el ministerio y la mitad presupuesto que la universidad directamente recaudaba, que al inicio de las medidas de confinamiento desapareció porque la universidad no podía hacer ninguna actividad, ya que estas actividades usualmente eran presenciales, ¿no? Alquiler del estadio, algunas sesiones de capacitación. Entonces, la universidad se vio reducida en presupuesto de forma importante, que llegó al punto de que no podía pagar planilla porque no alcanzaba y se tuvo que venir pedir presupuesto adicional. Entonces, en todo ese contexto complejo, empezamos a trabajar en el plan de transformación, centrado en el estudiante, porque al final el estudiante es nuestro fin y una de las cosas que trabajábamos dentro de la universidad es, ¿sabe qué, señoras autoridades? Nuestro fin no es ser la mejor universidad, que ya lo somos, sino nuestro fin es el estudiante. O sea, nuestro fin es que el estudiante pueda salir mejor preparado o que pueda salir, que pueda emprender una vez que salga de la universidad y que tenga esos conocimientos que usualmente de repente no lo están obteniendo ahora, pero lo que necesitamos que lo obtengan porque estamos en pandemia. Si por ahí encuentran, hay un estudio de McKinsey que salió más o menos en junio del 2020, ya luego de algunos meses de pandemia, y en el estudio decía que en el periodo de 4 semanas se hizo lo que usualmente se hace en 5 meses de adopción tecnológica, con lo cual es algo bastante complejo porque para nosotros es como usuario final, oye, qué chévere, me viene el delivery y yo ya pago en línea y que ese trámite que antes que hacía tener toda la cola en el ministerio ya lo pago por acá. Todo chévere para nosotros como usuario final, pero el estudiante que tiene que egresar de la universidad ahora tiene que aprender más cosas que no está en la currícula actual porque es un tanto complejo y eso adicional teníamos que ponerlo dentro. Entonces el plan se empezó así. En los 5 pilares inició con visión y liderazgo, que era trabajar con las autoridades en que ellos deberían liderar este cambio,
trabajar en que ellos tienen que liderar el cambio organizacional, el cambio cultural, que era lo más importante. Si bien la edad promedio del docente es mínimo 55 años, la edad promedio del personal administrativo es aproximadamente por ahí, 52, 53. Y mucho de este personal hace trabajo muy manual. O sea, agarro el documento, lo sello, lo firmo, lo llevo a la otra oficina. Entonces, ese trabajo manual tenía que cambiar por otro tipo. O sea, no es que vamos a dejar de tener los servicios de estos usuarios, sino teníamos que capacitarlo. Entonces, toda esa visión tenía que estar liderado por nuestras autoridades, y las autoridades tenían que liderar y dirigir y proponer y todas las estrategias alrededor de la visión y liderazgo. Era importante el cambio cultural, por eso se empezó a trabajar en diferentes iniciativas, y voy ahí. Se tenía que definir un propósito, porque con la misión y visión no bastamos. El propósito es muy importante para todo cambio organizacional, y con la alta dirección definir los estadios de madurez, para definir en qué etapa estamos en esta iniciativa. Y nosotros definimos 4 estados: el aprendizaje, integración, expansión y transformación, que dependiendo de cada estado, por ejemplo, para temas de trámites documental o para trámites de estudiantes, nosotros empezamos pandemia, o a los 6 meses de pandemia recién estábamos en la etapa de aprendizaje. Oye, pero ya hay un sistema funcionando. Claro, pero recién estamos construyéndolo. Necesitamos ampliar para más procesos, y para eso definimos las 4 etapas. Era nuestra forma de medir cómo íbamos avanzando en cada iniciativa, y esos estadios de madurez se definieron con la alta dirección. Entonces, regresando al tema de los pilares, esa era la parte de visión y liderazgo. La parte de cultura digital de la universidad se definieron 3 puntos. Uno es cómo desarrollábamos y gestionamos esta cultura digital sanmarquina. Y ahí se propusieron diferentes iniciativas y se propusieron 3 etapas: que existan docentes líderes, que también existan personal administrativo líder. Se diseñó un programa de certificación en trabajo remoto dentro de la universidad, y se empezó a hacer sesiones de capacitación. Ahora, Edward, pero, o sea, ¿que vamos a capacitar a utilizar la computadora? No, se definieron herramientas que podrían integrar el uso de nuestros servicios, y que dentro de las herramientas los usuarios aprendan a utilizarlo, pero a la vez hicimos mesas de diseño al final de esas sesiones. O sea, incluía que el personal de la universidad, muy aparte de saber utilizar la herramienta, sabiendo y conociendo el alcance de las herramientas, podía decir: oye, ¿sabes qué, Edward? La herramienta de trámite documentario me deja el documento acá, pero de que el documento pasa a la revisión, firma y no sé qué, y sale finalmente, no tengo algo que lo automatice. Entonces, acá ya tengo esta herramienta, y en una etapa voy a reducir de 5 a 3 días. Entonces, el mismo personal lo capacitamos para que ellos mismos diseñen algo, porque otra vez, la universidad no tiene tanto presupuesto, no tenemos tantas manos. Voy a llegar a la parte cómo estábamos a nivel organigrama. Por lo tanto, teníamos que depender en ese momento del personal administrativo para que ellos mismos diseñen, mientras nosotros nos vamos transformando por detrás. Entonces, eso era la parte de desarrollo y gestión de la cultura. Luego empezamos a trabajar en competencias digitales del estudiante. Ahora, ¿por qué es eso importante? Minutos, Edward. Ya, Perdón, voy a, minutos. Uno por voy a uno. correr. Sí, voy a tratar de correr. En esto lo que hicimos era preparar lo que hicimos es preparar a los docentes para cambiar nuestra currícula, porque nosotros no podemos definir el cambio de currícula si es que el docente no está enganchado. Por ejemplo, hablando de la nube, ¿qué cosa es la nube y por qué la nube es importante para un estudiante de derecho? ¿Por qué es importante para un estudiante de ingeniería civil? ¿Qué es la nube? Entonces, el docente tiene que estar al tanto de qué es la nube y cómo le sirve a un estudiante de derecho, para que finalmente él lo agregue a la currícula y agregue la mejora continua. Entonces, va por ahí el tema de las competencias digitales. Voy a tratar de correr. En la parte de administración digital, lo que se hizo fue: la universidad no tenía o no tiene hasta ahora, porque esto está en proceso de implementación, no tiene una gerencia de sistemas como tal. Tiene una oficina que dicta algunas iniciativas, que lidera, pero no lo tiene. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear dentro de un organigrama la Dirección General de TIC, que eso está todavía en revisión porque tiene que ser aprobado por asamblea. La Dirección General de TIC e Innovación, con el cual podamos empezar a trabajar diferentes iniciativas. Y si les mostré el organigrama, es un organigrama que ustedes dirían: oye, eso no existe en mi universidad. Claro, porque nosotros estábamos pensando en que este plan debería ser ejecutado en el transcurso de 10, 15 años, y tenía diferentes etapas. Por lo tanto, esos puestos medios raros que estaban colocados ahí nos ayudarían en algún momento a crear contenido, por ejemplo, o experiencia del estudiante. En paralelo, en esta
en este pilar hicimos el plan de gobierno digital, trabajamos en un plan de universidad inteligente pensando en el regreso a clases presenciales, el gobierno de datos que estaba muy disperso, tenemos diferentes bases de datos en diferentes lados, por lo tanto el gobierno de datos, y la seguridad digital, porque es importante si vamos a poner universidad inteligente y datos, que la seguridad esté garantizada. Luego, ya avanzando para el tema del modelo educativo, en el modelo educativo teníamos que transformar diferentes cosas y para eso, por ejemplo, ya habíamos pedido plata al Ministerio de Educación para crear el primer centro de creación de contenido y experiencia digital del estudiante, experiencia de aprendizaje del estudiante, que no lo tenemos y era como que algo raro para la universidad y explicarlo al ministerio tomó tiempo, pero la idea es más o menos para que se entienda algo como lo hace Creana, que lo comentó el señor José Dextre, es algo más o menos como crear un pequeño Creana dentro de la universidad para generar contenido y mejorar la experiencia del estudiante y que cuando vayamos de un modelo totalmente virtual a un modelo híbrido podamos crear una experiencia de aprendizaje que ayude al estudiante a garantizar. Y por último, el último pilar era experiencia del estudiante, que era justo esto, ¿no? Habíamos hecho tantos cambios a nivel de tecnología, a nivel de organigrama, a nivel de cultura, a nivel de servicios, a nivel de datos, que lo último es garantizar que el estudiante salga con lo que nosotros creemos o con lo que el mercado necesita para que ellos salgan y puedan empezar a trabajar o empezar a emprender. Agregando conocimientos, o sea, como les decía hace un rato, ¿qué es la nube y por qué la nube me sirve en derecho? ¿O por qué el Internet de las cosas me ayuda, por ejemplo, a un ingeniero agrónomo? ¿O por qué, no sé, la productividad me ayuda? Entonces, cosas así, incluirlas dentro de las currículas. Y bueno, empezar a preparar al estudiante y que el estudiante salga con otro tipo de preparación. Y ahí termino. Esos son los 5 pilares y ese es el resumen de lo que era nuestro plan. Ok, muchas gracias a cada uno de los expositores. Realmente creo que todos han confluido en que las necesidades y desafíos de este entorno en constante evolución y la cultura digital deben ser un aliado para conseguir este gran reto que tiene la educación superior. Pero yo quiero preguntarles, realmente, cuando hablamos de innovación en la educación, ¿de qué cosa es lo que estamos hablando? José Dextre nos habló de que carece de vocación innovadora una universidad. Quisiera que me comentes un poco qué cosa es lo que significa para ti la innovación en una universidad. Y lo podemos ver después entre todos. Si me permites, voy a volver a compartir, ¿no? Justo está este tema acá en esta diapositiva de la universidad innovadora, ¿no? Yo creo que, y lo podemos ver en diferentes conferencias, ¿no? Cuando hablamos de la transformación digital en el sector gobierno, hablamos de la transformación digital en el sector minero, etc. Es una incorporación de las tecnologías, pero con una cultura que lo permite. Entonces, como bien señalaba Edward, si yo tengo profesores que son reacios a la incorporación, evidentemente me va a costar más. Si yo tengo una universidad, una institución educativa que no tiene una dirección centralizada, me va a costar más, ¿no? Entonces, ¿cómo no tengo la cultura de la rendición de cuentas? Me va a costar más, ¿no? Entonces, está, desde mi punto de vista, la innovación asociada a el modelo de gestión. Nosotros en la Universidad Científica del Sur, digamos, decimos, nosotros tenemos un modelo, ¿no?, de transformación digital. Hace, a fines del año pasado hicimos un ejercicio, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, la universidad tiene una visión. Por ejemplo, la competencia por la calidad del servicio forma parte de la cultura institucional, la rendición de cuentas, la gestión de la investigación con indicadores de resultados. Entonces nosotros tenemos determinados objetivos. Por ejemplo, en medicina estamos terceros en publicación de investigaciones, en el ranking SUNEDU estamos entre los 5 primeros. Hay una actitud que es la que permite que nosotros podamos incorporar esas herramientas digitales, ¿no? Okay. Y ellas se aplican tanto en la gestión administrativa como en la gestión académica. Y para cerrar, si me permites, Liliana, el tema de la gestión académica en el aprendizaje y en la investigación, porque son las dos características,
es donde tenemos que aplicar más, porque en la gestión administrativa estamos igual que en cualquier empresa que usa herramientas digitales. Pero si hablamos de educación, es acá, en la docencia y la investigación, donde tenemos que trabajar. Ok, Gracias. yo estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que has dicho, pero cuando yo creo que en la innovación en la educación tiene que estar centrada en el estudiante. Y la verdad, en ningún momento escuché ese foco en el estudiante para que realmente se produzca la innovación. No sé tú qué piensas, Marianela. Pero discúlpame, es el aprendizaje y la investigación. Claro, que la son, investigación que te trae, genera nuevo conocimiento y el aprendizaje que significativo que también vamos a es, conseguir en el alumno. digamos, la esencia del servicio hacia el estudiante, ¿no? Ok. Sí, gracias Liliana. Para mí la innovación en la educación es atreverse a hacer las cosas de una manera diferente, como lo estamos haciendo nosotros en el tecnológico, centrados precisamente, este modelo educativo Tec 21 está centrado completamente en el estudiante, como pudieron ver en el video. Al final empiezas con 6 carreras, luego con 6 entradas, perdón, luego 44 carreras y luego sales con una etapa de especialización que cada quien escogió. Es estar conscientes también como universidad de los cambios que esto va a implicar, permearlos a todos los niveles de la organización e implica un tiempo de preparación. Para nosotros como institución empezamos a dar clases en línea hace más de 30 años. No fue algo nuevo, por eso no se nos dificultó esa semana en la cual nos preparamos ante lo que la pandemia nos determinó los retos. Sin embargo, en este modelo en particular, muy centrado en las necesidades de cada alumno, empezamos a trabajar desde el año 2013 para implementarlo en el 2019 y es una mejora constante cada semestre que está pasando. Ahorita la primera generación va en el 6º semestre. Entonces, resumiendo, es atreverse a hacer las cosas diferentes, lo que considero como innovación en la educación. Ok, muy bien. Y Edward, ¿cuál es tu visión de la innovación? En la universidad habían diferentes programas que se estuvieron trabajando en paralelo para temas de innovación, uso de nube, investigación, y la universidad, gracias a los estudiantes que siempre le pusieron ganas a pesar de todas las limitantes, siempre diseñaban algún tema de inteligencia artificial y algo que es algo que se fue avanzando en paralelo y se trabajaba mucho con los estudiantes en poder escucharlos y ver cómo podíamos ayudarlos. Y lo veíamos por ahí. Sin embargo, al ser la realidad de la universidad un tanto diferente y entrar recién a revisar planes de transformación en el proceso de pandemia y con los pocos recursos que teníamos y personas y con un tema cultural que era bastante complejo por el tema generacional y todos estos temas, empezamos a priorizar cosas porque si no, no nos dábamos el ancho de banda. O sea, dejamos que algunas cosas vayan en piloto automático, que San Marcos es eso. Muchos docentes muy preparados, con mucha experiencia en investigación, alumnos que vienen y se ponen la camiseta y ponen a investigar en los laboratorios de manera virtual. Y eso se dejó en piloto automático para que siga su rumbo. Claro, habían algunos temas de alguna ayuda para los docentes y ver cómo hacemos de manera presencial y virtual, pero el foco en el tema de nuestro plan de transformación fue cómo hacemos que esta historia, que está muy fragmentada, que no hay una dirección, que no hay una cultura, que no hay, pueda cambiar. Y la investigación estaba dentro de nuestro plan. O sea, estábamos viendo temas ya de nube, conversiones con fabricantes de tecnología. Entonces, lo vemos así, pero para este caso del plan, lo dejamos sinceramente en piloto automático. San Marcos tiene esto trabajado hace muchos años y nos enfocamos en cambiar internamente todas las cosas para, o sea, por ejemplo, el modelo que ahorita mostró Marianela es impresionante y para llegar a ese punto, por ejemplo, que está dentro del plan, iba a tomar bastante tiempo, ¿no? Ok, ¿y tú crees que estamos hablando de un problema de la edad del personal y de la edad de los docentes, o estamos hablando de trabajar en un cambio de mentalidad? Es complejo porque no solamente es la edad, hay temas ya culturales de la organización y no quiero más entrar en el tema porque en una entidad pública es muy complejo, es muy complejo, puedo meterme con algunas cosas ahí, pero no es solamente la edad, es el tema también
cultural como una organización pública que tiene diferentes retos, diferentes solicitudes. El 50%, a ver, del 100% del personal administrativo, solo el 30% podía ejecutar trabajo administrativo remoto. Uno, porque podía ejecutar, pues tenía alguna herramienta para trabajar, y segundo, tenía internet. El resto, como que no podía, o porque su trabajo era muy manual, y claro, estábamos en el proceso de hacer los cambios, pero era complejo. O sea, ahí son muchos factores en una entidad pública. Los alumnos, el 60% solo se podía conectar a clases porque no había acceso a internet. El segundo puesto en el examen virtual de San Marcos, una chica que ingresó en segundo puesto, para darle el examen de admisión se prestó internet del vecino. O sea, es un tema bastante complejo dentro de una entidad pública, y el reto es estas brechas, ¿no? Entonces, Ok, y ahí lo dejo. pero creo que te has desviado de la pregunta, te has corrido de la pregunta que te hice. Y yo quiero realmente, ¿estamos ante un cambio real en el paradigma de la transformación digital en la educación? ¿O estamos haciendo lo mismo, pero con herramientas más modernas y digitales? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿No? Hemos hablado de innovación y estamos pensando en innovación, y nadie me ha hablado de innovación en procesos, que creo que es vital. Y para tener esa innovación en procesos del cual hablaba Marita, estamos hablando de una transformación cultural, porque estamos trabajando con herramientas del siglo XXI, pero con mentalidad del siglo XX. Entonces, hay una incongruencia en aquello que estamos planteando. Y creo que todo parte del cambio de mentalidad, de cambiar la mentalidad de las personas, así como pudiste lograr que los docentes pudieran pasar de una educación presencial a una educación sincrónica, donde también era interactiva porque salieron diferentes herramientas. Yo creo que tenemos que enfocarnos en los procesos, en cambiar los procesos, en hacerlos más ágiles, para que realmente exista esa transformación de la cual estamos hablando. No sé qué te parece a ti, José. Mira, disculpe que yo vaya al PPT, pero como lo había preparado, nosotros en nuestro modelo en científica, ¿no? Tenemos esta organización que de repente les puede ser útil, ¿no? Acá nosotros tenemos la parte de diseño de cursos, ¿no? Procesos de aprendizaje y lo que es evaluación de docentes y cursos. Es lo que se priorizó inicialmente. Entonces, en lo que es evaluación de docentes y cursos, tenemos una serie de herramientas para lo que es la sistematización del docente, sistematización de las encuestas que se toman a los docentes, el dashboard de notas, ¿no? En la parte de procesos de aprendizaje hay una serie de herramientas digitales que soportan esos procesos, ¿no? Desde la sala virtual GESEL, la implementación de MarketWatch, tenemos pruebas psicológicas. Entonces, todas, digamos, esos diversos procesos, ¿no? De aprendizaje, hay aulas espejo que se trabajan con universidades de fuera, en la parte de diseño de cursos hay herramientas propias, hay herramientas, digamos, generales que todos usamos. Todas lo que buscan es estar organizadas para la construcción de valor. O sea, revisamos cada uno de los procesos principales que tú señalabas bien. Lo principal es el estudiante. Nosotros como universidad privada, el receptor de la calidad nuestra es el estudiante. ¿Cómo recibe el estudiante ese servicio? A partir del aprendizaje. No sirve de nada que yo tenga un excelente profesor con 80 herramientas y el alumno no aprende. Entonces, esos procesos vinculados al servicio educativo son a los que, creo yo, no en corto tiempo, porque ya estábamos desde antes de la pandemia. Digamos que la pandemia ha agilizado el uso de las reuniones virtuales, de los foros virtuales, pero todo el software para procesar está incorporado. Y en lo que señalaba, digamos, Edward, como comparación, ¿no? Claro, una universidad innovadora, decía, tiene que tener una dirección centralizada y de liderazgo compartido. Y Edward mismo señalaba esta dificultad de las islas, ¿no? Cosa que seguro tampoco pasa en el Tecnológico de Monterrey. En la UTP no va a pasar eso. Hay una dirección centralizada. Entonces, el modelo de gestión ayuda a que tú puedas incorporar
y crear una cultura. Algunos van a tener el rechazo como en todas las cosas, pero el modelo de gestión los incorpora, ¿no? Ok. Definitivamente, lo que tú nos estás diciendo es que tienes que tener procesos muy claros para poder trabajar. Pero ¿quién maneja esos procesos? ¿No? ¿Quién maneja los procesos? Todos esos procesos, ¿de quién depende todos esos procesos que funcionen realmente de manera ágil y enfocadas realmente, como tú dices, en el aprendizaje significativo para los alumnos? Es que como en cualquier organización, ¿no? Nosotros tenemos una gerencia de todo lo que tiene que ver con procesos y calidad, una gerencia de educación, ¿no es cierto? Hay una dirección o gerencia de investigación. Cada uno de esos gerentes, que esa es la innovación también de la universidad, ¿no? Porque cuando tú hablas de gerente y ya no hablas de decano, director, rector, ¿no es cierto? Ya transformaste de alguna manera, ¿no es cierto? Y veo que Edward me asiente con la cabeza, ya transformaste la cultura de la institución. Entonces, ese gerente tiene que rendir cuentas, que es la otra característica de la universidad innovadora. Entonces, cada una de esas cabezas, de una manera, digamos, en equipo, coordinada, llevan adelante esos procesos, con la orientación hacia el estudiante que tú señalaste bien, ¿no? Porque esa es la esencia nuestra, ¿no? Así es. Yo creo que las personas que pertenecen dentro de una institución educativa son las que hacen que ese aprendizaje significativo se dé y que esa experiencia del alumno sea lo suficientemente agradable como para que se convierta en una impronta y el aprendizaje realmente sea significativo. Yo quisiera ir un poco más allá y preguntarles, ¿cuál es realmente la clave del éxito para una educación superior realmente distinta? Porque alguien hablaba ahí decía, la ley universitaria es muy rígida. Sí, la ley universitaria puede ser muy rígida, pero eso no impide que la universidad no pueda innovar, no pueda transformarse, no pueda hacer las cosas de manera diferente. Y yo quisiera preguntarle a Marita, cuéntame, ¿cómo es la ley universitaria en México? ¿Es rígida? ¿Es light? ¿Te permite flexibilizar? ¿Qué es lo que sucede? Para tratar de entender un poco lo que sucede en Perú. Sí existe esa diferencia, como comentaban, entre la universidad pública y la privada. Definitivamente, igual como mencionaban antes de empezar esta sesión, en la universidad pública fue un poquito más tardado el proceso para poder adaptarse a la pandemia. Sin embargo, y vaya, además la universidad pública pues se rige por todo lo que el gobierno puede estar estableciendo. Las instituciones privadas, si nos atenemos también a esa reglamentación, pero tenemos cierta libertad de alguna manera. Y eso facilita el que podamos innovar, pero ahorita yo les platicaba, todo este modelo, o sea, no es, trae detrás todo un proceso acorde a lo que la reglamentación de la Secretaría de Educación marca para poder formar y graduar a jóvenes universitarios con lo que la ley en México señala, ¿no? Entonces no nos podemos desligar de esta parte. Y coincido completamente contigo en que son las personas que conforman este equipo, o sea, no es el éxito para innovar, no es únicamente de quien tiene las ideas, sino el éxito para innovar en la universidad depende de todos los colaboradores que conforman la universidad, y estoy hablando por personal administrativo, personal académico, los mismos alumnos que te van dando retroalimentación. Y algo bien importante y en lo que yo creo mucho también es hay que lanzarnos, y si nos equivocamos no pasa nada, podemos modificar y cambiar y hacer adecuaciones en el proceso. Lo que tenemos que hacer es lanzarnos a hacer ese cambio y no tener miedo a hacer las cosas de una forma distinta. Y en el proceso también hay cosas que planeas y que se van a tener que modificar a como las planeaste, y otras que no consideraste que iban a tener el impacto que se requería que tuvieran, pero el actuar rápido y el actuar de cada una de las personas que conforman los equipos de trabajo, esto definitivamente se da y la universidad logra innovar por la gente que está con ellos y trabajando realmente en equipo de una forma colaborativa y cooperativa. Ok, muchas gracias, Marita. Yo creo que tú has sido muy clara. Hablamos de un cambio transversal y disruptivo para crear un nuevo
sistema educativo con la innovación como punta de lanza, ¿no? Que creo que hoy las universidades tienen que ser espacios digitales vivos, abiertos, innovadores, multiparticipativos, donde está la universidad, la industria, la empresa, la sociedad, interconectados con el presente y con el futuro. Y creo que el reto más importante es preparar a los estudiantes para que puedan resolver problemas reales, ¿no? De nada, como decía José, nada ganamos teniendo docentes súper preparados, digitales, pero que no logran motivar al alumno para el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el secreto. Edward, cuéntanos tú un poco cómo lo ves. No podía aprender. Sí, una de las cosas que cuando hablábamos con docentes era, abríamos YouTube y le decíamos, y poníamos arroz con pollo, ¿no? En el buscador. Y salían dos tipos de video, ¿no? Un video en donde salía una señora de 30 minutos preparando el arroz con pollo y decía, aquí lo corto y el pollo y lo pongo y no sé qué y no sé cuánto, y te hablaba de su vida y ya bueno. Y había otro video de 3 minutitos en donde decía, acá está la zanahoria, acá está el cortado y se pone y pum, ya está. Entonces, ¿por qué le mostrábamos eso? O sea, al final yo quiero aprender a hacer el arroz con pollo, pero este contenido está orientado para otro tipo de público y este contenido está orientado para otro tipo de público. Eso es lo que queremos hacer. Y claro, al docente le decía, sí, pero ¿y cómo? ¿Y cuándo? Y ahora, con todas las restricciones que tenemos como una universidad pública, ¿no? Pero sí es importante el contenido. O sea, muchas cosas alrededor del contenido hacen que nuestro estudiante pueda captar más rápido la idea o entender o motivarlo y no que esté simplemente detrás, claro, con la cámara apagada y escuchando o haciendo otra cosa. Entonces, sí era muy importante y para eso se estaba creando este centro de creación de contenido y experiencia, ¿no? En donde íbamos a poner gente a empezar a pensar y cranear y teníamos muchos roles de retroalimentación para empezar a generar este tipo de contenidos y experiencia del estudiante. O sea, sí es muy importante, es muy, muy importante. Y claro, o sea, ahorita si vemos a los chicos están metidos en el TikTok y usted ve el contenido del TikTok y uno dice, ya, o sea, ¿cómo hago? Y si se pone a buscar contenido de educación en TikTok, hay contenido bastante bueno. Entonces, no lo voy a poner como ejemplo, claro, pero si los chicos están enganchados a TikTok y aprenden de repente matemática en TikTok, o sea, algo de repente podemos tomar de ahí, ¿no? Así es, sí, un estudiante que está acostumbrado al entorno digital y a la acción rápida, está buscando eso también para aprender, ¿no? Hay una pregunta bien interesante que ha y ahí para, hecho... solo para complementar con lo que acabas de decir, y yo le decía la satisfacción instantánea. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a nuestra generación o a la mía, yo cuando quería ver una película, desde que yo pensaba ver la película, El Rey León, por ejemplo, hasta que la veía, era como que horas en donde yo decía, iba a alquilar video y la cancha y no sé qué. Ahora el chico quiere ver El Rey León y prende Disney Plus y ya está. Entonces, Claro, es otro tipo de usuario y a eso le llama la satisfacción. Y eso, bueno, es una discusión la satisfacción instantánea, pero ahí le doy. ok. Hay una pregunta de Mario Arauco que nos dice, la Universidad 42 de París, donde no hay docentes y solo tienen que cumplir 21 retos, proyectos, programas informáticos, que ocupa 4 a 5 años y gestionan el peer-to-peer, ¿qué opinan de este sistema? O sea, que no haya docentes, sino que simplemente los estudiantes, a través de desarrollo de proyectos, van construyendo conocimiento y van acrecentando su conocimiento en el día a día a través de aprender haciendo. Mira, la modalidad, en algún momento de la exposición, yo digo que hace posible, ¿no es cierto?, cortar con el dictado de la clase, ¿no es cierto? El dictado de la clase que viene de la edad. Porque ha removido a la universidad, una institución muy tradicional, muy tradicional. Nosotros en la universidad enseñamos cómo deben funcionar las organizaciones a nuestros alumnos, pero la universidad no cambia. La universidad tiene al señor rector, tiene al secretario general como fedatario, tiene al decano, el consejo, una lógica asambleísta, ¿no? Esa es la universidad tradicional, ¿ya? Entonces, el docente llega y el docente no es un educador necesariamente. El docente es una persona que es un ingeniero,
que es un médico, que es un veterinario, al que hay que formarlo como educador. ¿Ah? Entonces, yo creo que esta discusión de la transformación digital del sector universitario, cuando hablamos de innovar, para la universidad es súper importante, ¿no? Requiere esa transformación digital de la universidad, yo lo resumo en que requiere una actitud de innovación. Y esa actitud de innovación está marcada, como decía hace un rato, por ese modelo de gestión. Y en antes se ha comentado algo importante, ¿no? Creo que Edward, la dimensión del tiempo del joven, ¿no? Es completamente diferente. Cuando nosotros éramos muchachos, ¿no es cierto? La carta, de repente era lo que estaba impuesto en la sociedad, ¿no? Entonces tú enviabas una carta, esperabas 2 meses y llegaba la respuesta de la carta. Pasaron pocos años y ya teníamos el correo, ¿no es cierto? Pero el correo tú lo enviabas y tienes que esperar 1, 2, 3 días y te responde el correo. Tú a un chico de la universidad le dices, él pide, y es recién como ahora nosotros esperamos una respuesta de nuestro banco cuando estamos con la aplicación, ¿no? Oye, ¿qué le pasa al banco? Estoy consultando, estoy queriendo hacer la transferencia y no lo hace. Esa dimensión del tiempo es la que tiene el joven. Entonces, creo, ¿no?, que hay que reestructurar, y yo sí siento que nuestra sociedad, y con eso termino, ¿no?, que nuestra sociedad tiene que reflexionar mucho sobre la cultura que vive. Tendemos en el Perú y en muchos países latinoamericanos a buscar quién resuelve el problema. Y ahora quién nos gobierna, ¿no? Y ahora a quién le damos la responsabilidad. Y somos todos nosotros los que tenemos que responder. Y cuando elegimos y elegimos más, no, que se vayan, que se vayan. Pero si nosotros lo elegimos, ¿no? Entonces, para eso tenemos una constitución que hay que aplicarla, ¿no? Pero ya me voy a desviar. Yo creo que hay un tema de autoritarismo que tenemos que revisar siempre como docentes en el aula. Así es. Yo creo que lo que tú decías, ¿no, José? Que el docente hoy día es más un facilitador del aprendizaje que un maestro que viene a dictar una conferencia magistral. Ok. Acá hay otra pregunta de Mercedes Bustos que dice, ¿la universidad debe priorizar la innovación o la investigación? ¿Tú qué crees, Marianela? No es que priorices, y ahorita lo compartí, para nosotros en estas 3 sí que determinamos está la innovación y está la investigación. Van de la mano, cada universidad tiene la libertad para poder determinar qué es lo que es importante para ella, y en el caso del TEC, tanto la innovación, no priorizamos uno sobre otro, sino aunado con la internacionalización que está establecido en este Plan Estratégico 2025, para nosotros es igual de importante, y ya dependerá de lo que busque cada organización en determinar si en un momento dado tienen que tomar una decisión entre uno y otro, aunque pensando en forma general, pues ambos son prioritarios para las universidades, no pueden priorizar entre uno y otro, sino que designan los recursos con los que tengan o con los que cuenten, pues los destinan, qué se va para innovar y qué se va para investigar, pero no priorizaría uno sobre otro. Ok, muy bien. Y ahora sí quiero que por favor esta pregunta, cada uno nos cuente su propia posición, ¿no? Y dice, que nos dice Nicolás Chafoque, dice, ¿la innovación debería concentrarse en cambiar cómo enseña el maestro? Comenzamos por quien quiera. A ver, José. Yo creo que sí. Yo creo que el docente es el artífice del aprendizaje de un estudiante. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida universitaria, recordamos las palabras de aquellos profesores que fueron guías para nosotros, ¿no? Un conocimiento lo pudimos aprender directamente del libro. Adquirir la competencia también. Fui al laboratorio, fui a una práctica, a un taller y la adquirí. Y no me acuerdo quién me la dio. Pero esa mentoría del docente, yo creo que es lo indispensable. Entonces, hace mucho daño, repito lo mismo, hace mucho daño cuando yo tengo un profesional en la educación que no tiene esa capacidad para generar pensamiento crítico, ¿no? Hay un estudio de un profesor, Pérez Díaz, un profesor español,
que hace un estudio, él es profesor de Harvard y de la Complutense, España. Y él compara ya la relación en el aula del alumno latino, en este caso español, con el alumno americano. Si yo le pregunto a un alumno en mi aula en el Perú como en España, a la segunda pregunta que le hago, el alumno de repente está pensando, oye, ¿qué le hice? ¿Qué tiene contra mí? ¿Por qué me está preguntando tanto? ¿Ok? La relación en una universidad americana es diferente. Yo destaco, yo interactúo y demuestro mi habilidad. Y la capacidad del docente es para construir esa situación. En Perú no. En Perú dicto, en Perú te pregunto si te veo distraído, o sea, es más una sanción y yo te respondo con miedo, ¿no? Oye, ¿quién quiere intervenir? Nadie levanta la mano, ¿no? Entonces, son ese tipo de que digamos, la experiencia educativa, creo que nos muestra cuando estamos en el trabajo de aula como característica, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no?, que hay que cambiar. Ok, muchas gracias. Edward. Yo acá tengo diferentes posturas porque finalmente lo que nosotros queríamos, a todo esto, San Marcos recibía más o menos 30,000 estudiantes, pero por cambios en la ley universitaria y el cierre de universidades por la ley universitaria y aparte el tema de la pandemia que ha hecho que las familias tengan menos recursos, San Marcos ya no debería recibir 30,000, sino se hacía una estimación de 40,000 estudiantes. El campus no iba a alcanzar ni con todas las medidas de confinamiento, ni aislamiento y toda la historia. Entonces, a lo que voy es importante, sí, el docente va a ser parte importante, sí, el docente con la experiencia que tiene, aparte de la docencia, creo que puede aportar mucho, pero también creo que es importante que diseñemos experiencias de aprendizaje en donde haya cursos que puedan ser o sea, que el usuario lo autolleve. ¿Y por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a ver, por ejemplo, a un fabricante de tecnología, cualquiera, para contratar un ingeniero de software, el fabricante de tecnología no te valía que tengas un título universitario. El fabricante de tecnología te valía que tengas las habilidades, competencias y que sepas alrededor de eso. Y eso lo puedo obtener llevando un curso en Coursera o en donde sea. Entonces, mucho en el tema de los fabricantes de tecnología se ve el tema del autoaprendizaje, que tú aprendas solo. Y esa es una habilidad que, por ejemplo, se espera mucho de estas personas que entran ahí. Claro, Edward, pero yo no voy a entrar ahí, o sea, voy a trabajar, claro. Entonces, sí, es importante cómo enseña el docente y la experiencia que puede aportar y cómo eso lo encapsulo finalmente y construye una experiencia de aprendizaje en donde esto lo vuelve un poco más masivo. Para el caso de San Marcos, porque, o sea, como les digo, va a ser bien complejo meter a los 40,000 y 45,000. Y bueno, entonces yo tengo esa posición y estoy hablando de San Marcos en especial. Así es, perfecto. Marita. Sí, coincido un poco con Edward. Sí, definitivamente la innovación sí tiene que empezar en cómo enseña el profesor o el maestro, aunado a toda una estrategia de diseño de estas actividades de experiencia académicas a través de las cuales el alumno va a aprender. Y partiendo en este sentido de cómo enseña el profesor como innovación, pues tenemos nosotros como líderes en las instituciones educativas asegurarnos que realmente los profesores con los que contamos son profesores con vocación, que les gusta autoaprender, que están en un constante proceso de aprendizaje, que aceptan que el alumno les enseñe también a veces, porque el maestro no necesariamente sabe todo. O sea, hay profesores que tienen esa idea de que yo lo sé todo y en realidad podemos aprender mucho también de los alumnos y sobre todo pues un profesor que quiera utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que te facilitan el que puedas dar y transmitir ese conocimiento a los estudiantes, ¿no? De alguna manera sí empieza con esa parte, pero no lo dejaría como única respuesta, sino hay detrás todo un proceso. Ok, justo ahí Luis Nacao dice, oye, ¿qué comentarios hay sobre que la educación del futuro será aprender en casa y asistir al aula para asesorarse? ¿No? Ya nos comenzamos a poner en cuestionamiento si realmente
toda la información está en todas las redes y en muchos lugares, y lo que te falta es digamos, la habilidad, porque la actitud puede ser que sí la tengas, para que generes la competencia completa. Muchísimas gracias por su participación. Yo creo que ha quedado clarísimo que se hace importante reenfocar el sistema educativo, poniendo al estudiante en el centro y evolucionando de la enseñanza tradicional al aprendizaje activo, ¿no? Y con la transformación digital como requisito. Muchísimas gracias, Marianela, muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Edward, por su participación. Gracias a todos los que participaron en esta reunión, y los invito a todos a realizar la encuesta antes de retirarse. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos.